Arratsaldeon, Fernando. Acaba de salir a la luz el último libro tuyo sobre las queseras vascas. Pero antes de hablar de él, hablemos un poco de ti, para que te conozcamos un poco mejor, ¿no? Eres del 61, estás casado, tienes 4 hijos, vives en la capital Navarra, pero tienes antepasados roncaleses y te sientes tan natural en ese valle como en Pamplona. Y las circunstancias de la vida te han llevado a abandonar los estudios desde muy joven para incorporarte al mundo laboral, y de esta manera has acumulado muchos años como recepcionista en esa joya histórica que es el Hotel La Perla, fundado a finales del 19 y posiblemente el más antiguo de la península. Entre tanto, tu inquietud te llevó a profundizar en la historia de Pamplona y de sus fiestas, en las del Valle del Roncal y en la Pirenaica por extensión. Una investigación traducida en compromiso que te ha llevado a formar parte de muchos colectivos y asimismo colaboras con entidades de carácter cultural. Has publicado numerosos artículos y reportajes en la prensa local y varias decenas de libros en solitario o en colaboración. No sé si quieres concretar algo de esta pequeña presentación. Nada, veo que has hecho ahí una ficha perfecta. Bueno, esto de internet es la leche. Te lo has trabajado bastante bien. Muy bien, muy bien. A los 4 hijos hay que añadir ya 2 nietos únicamente. Muy bien, muy bien. Ese añadido. Es verdaderamente, yo tengo una, joder, y es terrible, ¿no? Es un gozo extraordinario, ¿no? Así es. Vamos a tu último libro, el de las queseras vascas. ¿Cómo surge y por qué surge este libro? Bueno, surge de una realidad. Tú sabes muy bien que existe la denominación de origen Idiazábal. Sí. La denominación de origen Idiazábal, cuando echa a andar desde el gobierno vasco, se plantea pues que abarque todo lo que se denomina, entre comillas, Euskal Herria. Digo entre comillas porque para mí Euskal Herria es un concepto mucho más amplio, Entonces, es decir, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Navarra y la parte del otro lado del Pirineo que se corresponde con la Purdi Subero y la Baja Navarra. Pero se encuentran con que primero el Valle de Roncal ya tenía su propia denominación de origen. La más antigua de España. La más antigua de España. Y segundo, que una denominación de origen no admite 2 estados dentro de ella. Con lo cual se tiene que conformar con coger Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra, excepto el Valle de Roncal. A partir de ahí pues meten dinero, meten ganas, meten esfuerzo, y esa denominación de origen de queso Idiazábal sale adelante con el éxito que todos vemos y que todos conocemos, que es extraordinario. El queso que se hace es buenísimo y además de bueno es una calidad, gracias a la aplicación de todas las normativas, realmente excepcional. Si nos profundizásemos un poco en todo lo que es la elaboración de un queso en esta tierra, nos sorprenderíamos la garantía que hay detrás de un queso de estos, ¿no? Bueno, pero a lo que vamos. Cuando ya esta denominación de origen lleva pues unas décadas, 30 y tantos años en este momento, pues de pronto es cuando alguien se detiene y se para a pensar que se ha hecho mucho esfuerzo por sacar adelante una denominación de origen sujeta a la elaboración de un queso de leche cruda, de oveja, lacha, además, o carranzana, según la zona. Y entonces todo eso ha estado muy bien, pero de pronto se dan cuenta que han descuidado aquellos quesos que había antes. Y no solamente los han descuidado, sino que se han perdido. Estamos hablando de zonas en donde el queso de vaca era mayoritario y al queso de vaca no se le ayudó para nada, mucho menos al queso de cabra, mucho menos al mixto, y sin embargo pues se ha hecho todo ese esfuerzo hacia el queso de oveja y de oveja lacha además, con lo cual bueno pues ahí ven que ha habido una pérdida y que ya es casi tarde y que había que de alguna manera rescatar todos esos conocimientos que se estaban perdiendo ya de forma definitiva, y de ahí surge la idea de hacer este libro. ¿Qué pasa? Pues que entrevisté yo a la primera persona, pastores que están por ahí perdidos y que atesoran todos esos conocimientos,
Y me di cuenta que hice una entrevista, hice otra, y cuando hice la tercera dije, pues resulta que hasta ahora he hecho todo mujeres. Y ahí es donde te paras a pensar y dices, pues a lo mejor es que primero hay que aprobar esta asignatura que tenemos pendiente, y es que de las mujeres queseras nunca se habla, siempre se habla de los hombres, de los pastores, muy genérico, pero de las mujeres nunca se habla, y te das cuenta sobre todo en la montaña de Navarra, en los caseríos de Guipúzcoa, Vizcaya, es decir, quienes hacían el queso eran las mujeres, mayoritariamente. Sobre todo si se hacían en el caserío, cuando se hacían los desplazamientos, vamos a decir, transterminantes, para que nos entendamos, es decir, cuando se iban a Aralar, cuando se iban a Urbasa, cuando se iban a Algorbea, pues ahí en aquellas cabañas es donde sí que el hombre ya adquiría cierto protagonismo. Y bueno, pues así es como surge la idea, como al final pues nos centramos en las mujeres, y entendiendo pues eso, que es que teníamos una asignatura pendiente antes de empezar a hablar del queso. Sí. Y esa asignatura pendiente es la que hemos tratado de aprobar con este primer libro, al que luego le sucederán otros. Yo soy miembro de la Cofradía del Queso Idiazábal de Ordizia, y hay una cosa curiosa, ¿no? Hay una división, digamos, con Roncal y Idiazábal. Roncal tiene una localización geográfica, pero las normas, digamos, o el tipo de ovejas y tal es muy parecido. Pero he oído que en los últimos años la aparición la reaparición de quesos de leche de vaca, de leche de cabra en el territorio de Idiazábal, pues que es una cosa, como acabas de decir, no solo que era antigua, que se está rescatando, ¿no? Y entonces pero he notado hablar muy bien de eso. Es decir, antes ha habido un periodo al principio de Idiazábal en la que había que hacer marca. Exacto. Y hacer marca y era restringir, digamos, las normas, etcétera. Pero ahora que hay una marca muy consolidada, pues se hacen cosas que se dice, bueno, ¿y por qué aquel que está haciendo queso de vaca, que es mi vecino, ¿por qué no le protegemos también, ¿no? Bueno, esto es curioso. Por ejemplo, el territorio que más denominaciones de queso que hay en España, que es Asturias, son diferentes los quesos, son diferentes los paisajes, son diferentes el ganado. Exacto. Y entonces, y sin embargo perviven, ¿no? Yo no me parece que sea una exageración pensar en un futuro que haya quesos azules que estén metidos en la denominación de origen Idiazábal. No me parece muy raro que haya quesos de vaca, etcétera. No me parecería muy raro. Hace falta dos saltos, digamos, un salto normativo y un salto cultural, ¿no? Hace falta que la gente piense que eso es útil. Y yo creo que es útil, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué tenemos? Un territorio, tenemos unas personas y territorio es lo mismo. O sea, es para hacer cualquier tipo de queso, para tal. La diferencia es el ganado y seguramente formas de elaboración. Pero los pastores y los queseros son los mismos. En algunos casos, digamos, son hasta familiares, ¿no? Sí, sí. Y entonces yo creo que eso es un gran... Pero volviendo a lo que tú has dicho, me parece un acierto extraordinario el haberos fijado en las mujeres, ¿no? Yo creo que hoy en día está de moda, digamos, por una parte está de moda poner a las mujeres por delante, ¿no? en el hablar, digamos, ¿no? Pero realmente, por lo poco que conozco del libro, que todavía no lo he leído, pero lo poco que conozco del libro es, esto va en serio. O sea, vais en serio de sacar y enseñar y poner de protagonistas a las mujeres haciendo queso, ¿no? Sí, evidentemente. Mencionáis a una nómina de mujeres concreta, con territorios concretos. Exacto. Pues háblanos de ellos. Bueno, pues a ver, se ha hecho una selección de una docena de mujeres repartidas por provincias, y a su vez que representen todas ellas de una manera más o menos equitativa al queso de oveja, al queso de cabra y al queso de vaca. Desde esa perspectiva se ha trabajado con ellas y se ha sacado sus historias de vida. Claro. ¿Por qué llegan a eso?
Y una de las cosas que ha buscado este libro, conforme vas entrevistando, te vas dando cuenta, es de que vivimos un momento que es histórico, dentro de lo que es la historia del queso. ¿Qué quiere decir eso? Los que somos hijos de queseros y nietos y bisnietos y tataranietos, y yo creo que en mi caso podría irme hasta el Neolítico, probablemente. Siempre se ha hecho queso en mi casa, yo soy la ovejita negra que me hace queso, pero a cambio rescato un poco la historia y la memoria del queso. Pues te das cuenta de que esa forma de hacer el queso es la que le ha dado durante siglos, en el caso mío concreto del Valle de Roncal, es la que le ha dado una fama, una proyección internacional al queso de Roncal, y esa fama se ha ganado a base de elaborar el queso en las muideras, con unas herramientas de madera y en unas condiciones que eran las que eran. Y ahora hemos dejado atrás esa etapa, han aparecido las normativas sanitarias, han aparecido los materiales sanitarios, no hay que decir plástico, hay que decir que es material sanitario, y hay una serie de cambios drásticos, importantes, y ahora es cuando se habla del queso de Idiazábal, se habla del queso de Roncal, me da igual, hemos hablado de Asturias, vamos a decir el Gamoneu, por decir algo, el Gamoneu del Puerto, que es lo más selecto, porque fuimos, somos. Ese es el subtítulo del libro. No se puede entender el éxito, el prestigio actual, sin todos los siglos que tenemos atrás. Claro. Por eso, cuando hemos hecho este libro, no solamente nos hemos fijado en las mujeres, sino que hemos tratado de hacer una radiografía de ese momento de transición entre lo que ha sido la elaboración manual tradicional del queso con lo que es la elaboración actual, industrializada, con un cuajo específico, con unos materiales específicos, con unas estructuras o unas estancias o unas cámaras específicas que nada se parecen a lo de antes. Por eso ese momento de transición también hemos querido reflejarlo en el libro y ahí se ha quedado. Y de hecho pues todo lo que vayamos haciendo ahora mientras nos vivan aquellos pastores de antaño, seguiremos reflejando ese ayer y ese hoy, ese cambio, cómo convive todo ello y cómo lo de hoy, esa fama, ese prestigio, fijaos cuando vas a comprar según qué quesos de Idiazábal o vas a comprar según qué cuajadas, siempre el logotipo, ahí tenemos el kaiku. Hoy el kaiku no se puede usar porque es de madera. Entonces, bueno, pues todo eso hay que reflejarlo. Ha habido un cambio importante y en ese cambio es indispensable reconocer el papel que ha habido en todas esas generaciones anteriores, no solamente las que nosotros hemos conocido, sino durante siglos y siglos y siglos. Ahí se cimenta la cultura de nuestro queso, la cultura actual. Yo me he dedicado mucho a la crítica gastronómica hasta hace muy poco, y entonces una de las cosas que yo defendía, se ha cambiado, es que tú has hablado muy certeramente, se han cambiado los utensilios en la cocina, se han cambiado incluso la materia prima en muchos casos, precisamente por eso. Sin embargo, lo que hemos buscado, o lo que yo creo que es el mérito de algunos cocineros, es buscar el sabor, buscar que el sabor no se pierda, que el sabor de antaño que no se pierda. No hay kaikus para hacerlo, no hay instrumentos de madera porque no lo permiten las normas sanitarias. Sin embargo, tienen que buscar el sabor de antaño. Tienen que hacer una especie de ejercicio un poco caótico, que es pensar si tu abuelo le gustaría este queso. Mira, yo te voy a decir, creo que se ha conseguido, ahí conozco mejor el Roncal que Idiazábal, aunque conozco los dos creo que bastante a fondo, y creo que se ha conseguido acercarnos bastante. Lo que sí se puede es mejorar. Por ejemplo, dentro de las personas que hemos metido en el libro, hemos pasado también al otro del Pirineo y hemos cogido a algunas mujeres que hacen queso. Allá también tenemos una denominación de origen que es Osoirati, y ahí es donde descubres que las normativas, separadas por una línea de frontera, dicen que allá sí que se puede usar herramientas de madera.
Para hacer osoirati se puede utilizar una malacha, un batidor de madera. Y, muy importante, a la hora de poner a madurar el queso sobre estanterías de madera, cosa que a este lado del Pirineo no se puede. Y ahí sí que se ha visto que una estantería de madera mejora el sabor del queso. ¿Y por qué se prohíbe la madera? Bueno, pues porque la madera puede albergar gérmenes, en fin, el control sanitario aquí es muy estricto, y aunque yo ahora estoy hablando de una manera, vamos a decir, casi crítica respecto a ello, sí que es cierto que ese control, que es de tan estricto que es, está haciendo que ahora mismo tanto Idiazábal como Roncal están marcando diferencias importantes con otros quesos, y yo me atrevería a decir que con otras denominaciones de origen. Te lo voy a explicar mejor. Sí. Cuando tú ves que determinados quesos que se están anunciando por ahí, si los analizásemos, no le llega ni a la suela del zapato a un Idiazábal o a un Roncal, es porque te das cuenta que detrás de aquellas industrias queseras que hay por otros sitios, no vamos a decir ningún nombre, detrás de aquellas industrias queseras no hay una cultura quesera, una cultura industrial. Y aquí, cuando tú te pones a entrevistar a esa chica que hace quesos en tal pueblo, ahí en la montaña de Navarra, ella te lo explica perfectamente. Nosotros, antes de meter las ovejas a este campo, primero se corta la hierba. Esos primeros brotes que salen, metemos vacas que hacen rebrotar de nuevo unos segundos brotes, y además van abonando el campo. A partir de ese momento dejas pasar un mes, metes las ovejas y esa hierba que están comiendo es la máxima calidad. La leche que producen durante el primer mes es lo más de lo más. Ese es el queso. Entonces, cuando ves ese proceso de mimo en todo lo que se va haciendo, y cómo lo cuidan al detalle, a la hora, la disciplina que hay a la hora de voltear los quesos, la disciplina que hay en todo el proceso de elaboración, es cuando te das cuenta que lo que aquí se come es gloria bendita. O sea, así de claro. Además, no hay que tener ningún miedo a decirlo. Tanto en Roncal como en Idiazábal tenemos el máximo de calidad. Es imposible mayor calidad. Idiazábal y Roncal podríamos decir que reflejan el alma de los vascos. La identidad, es una parte de la identidad de los vascos. Sí, yo ahí siempre digo de los vascos y del Pirineo. Sobre todo como roncalés. Es decir, estamos hablando, bueno, en el caso de Roncal sí que ha tenido un proceso significativo, y es que la denominación de origen hace que ahora, aunque admite leche de oveja lacha y rasa, sí que es cierto que la rasa es una oveja de carne, con lo cual ya nadie hace queso de leche de oveja rasa, que es lo que durante siglos se ha hecho siempre. Ahora hacemos ya todo con oveja lacha, que además es oveja traída de la montaña de Navarra. Eso también es muy interesante. Es decir, cuando uno compra un queso, tiene que pensar no solamente que primero está consumiendo un producto de altísima calidad, un producto lácteo, sino que además esa adquisición, ese intercambio de queso por dinero, está haciendo que la montaña pueda vivir. Y indirectamente se está beneficiando, en este caso del queso de Roncal, se está beneficiando el queso de Idiazábal. Es decir, hay muchos pueblos, muchos ganaderos en la montaña de Navarra, además te lo expresan ellos con una claridad total, que elaboran, ordeñan el rebaño para sacar leche para queso de Roncal, y ya que tienen ovejas y sacan leche para queso Roncal, pues ya de paso, por el mismo precio vamos a hacer nosotros también algo de queso. Y ese queso, con esa calidad que les está exigiendo queso de Roncal, pues repercute en que Idiazábal también está teniendo en su territorio unos quesos excelentes.
Oye, pues la verdad es que esto da para mucho más. Tendremos que hacer más entrevistas, No acabaríamos. pero ha sido fantástico porque ha habido cosas. Yo, hombre, soy de la cofradía del queso de Idiazábal de Ordizia y sí soy curioso del queso y sí sabía cosas, ¿no? Pero la verdad es que me has descubierto cosas muy interesantes que espero que nuestros oyentes también lo aprecien, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Fernando, y hasta la siguiente. Muchas gracias a ti y hasta cuando quieras. Muy bien. Buenas noches y buena suerte.